Mi nombre es Francisco Gómez. En este momento pertenezco al grupo de redes LAN de los sábados con el profesor Jorge Mario Céspedes, y les voy a explicar lo que logré entender de la capa de transporte, que es una capa común entre los dos sistemas, el sistema OSI y el sistema TCP. Entonces vamos a ver ventajas de cada uno de los sistemas, desventajas, funcionamiento de cada uno de ellos. Bueno, los objetivos de esta presentación es explicar fondo a fondo cada uno de los protocolos, ya que tanto el sistema OSI como el sistema TCP/IP tienen sus propios protocolos de funcionamiento. Analizar también cómo se reensamblan los segmentos y qué hace cada uno de los sistemas cuando hay pérdida de información, pérdida de datos. También vamos a explicar qué es el proceso de multiplexar y en qué caso se usa. Bueno, para empezar vamos a tener un ejemplo típico en nuestro hogar. En cada una de nuestras casas hay una serie de dispositivos conectados a internet. Tenemos, por ejemplo, el televisor, tenemos el celular, tenemos el portátil, pero todos esos dispositivos disponen de un solo medio para salir a la red, y es el módem. El módem que nos pone nuestro operador solamente va a lanzar un paquete de datos a la red, no va a lanzar por separada la información, sino que esa información va a ir encriptada en un solo paquete. Ese proceso de coger cada uno de los dispositivos y unir toda la información de cada uno de ellos y enviarlos por la red se llama multiplexar. Y a su vez el dispositivo que vaya a recibir esta información, que puede ser un servidor o puede ser un router, cualquier dispositivo que tenga el sistema de transmisión, va a hacer el proceso inverso, va de multiplexar la información y nuevamente va a recuperar cada uno de los datos enviados por cada uno de los dispositivos que está mandando la información. Bueno, como estábamos diciendo, ese flujo de datos no se manda todo al mismo tiempo, sino que esos datos se mandan por segmentos. Cada uno de los sistemas, en este caso el sistema TCP/IP, manda la información por segmentos, y cada segmento tiene unas características distintas, en donde se está informando el número de puerto, se está informando de qué dirección IP está proveniendo la información, se está informando a través de un comando que se llama ACK, que vamos a ver más adelante. A través de este comando se le está informando al receptor qué datos se han perdido en el transporte, ya que vemos que las líneas de transporte son muy sensibles porque todavía son muy obsoletas. Lo ideal fuera línea óptica, pero todavía disponemos de líneas de transmisión como la línea telefónica, que ya está en desuso, y en este caso, como yo la tengo acá, la parabólica. A través de la parabólica se está usando la transmisión de datos. Entonces, a través de ese comando ACK se le informa al emisor de que se perdieron varios datos en el camino, y nuevamente se recompone la información y se envía un paquete nuevo. Entonces ese protocolo TCP, como estamos mirando acá, envía esa información segmentada, y cada segmento tiene unas características especiales. Estos son los dispositivos de que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Aquí vemos un módem, por ejemplo, que se está comunicando con otro módem vía IP. Aquí vemos un monitor que está transmitiendo a un monitor remoto. Vemos un computador que está enviando un mensaje y otro móvil que está enviando mensaje a otro móvil. Mire que aquí hay 4 dispositivos, pero solamente se va a enviar un flujo de información, no más. Solamente se va a enviar un solo flujo.
Entonces esa información tiene que ir encriptada y tiene también unos sistemas de protección. Aquí en esta diapositiva estamos viendo un paquete de 20 bytes y un paquete de 8 bytes en el sistema. Este es el sistema UDP, que es el sistema de procesamiento de información, unidad de procesamiento de datos. Aquí me explica cómo fue que se procesaron estos datos, y aquí dice, por ejemplo, las características de ese transporte: número de secuencia, número de recibo, longitud de encabezado. Esta es una línea de chequeo. Aquí está trabajando a 32 bits, de 0 a 31, 32 bits, y datos de capa de aplicación varía el tamaño. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de un segmento TCP. Y el otro tipo de transmisión es el sistema OSI, que es el sistema de 7 capas. El sistema TCP es el sistema de 4 capas. Entonces acá, por ejemplo, aquí vemos las 7 capas del modelo OSI. Aquí están las 7 capas, comparándola con las 4 capas del modelo TCP. Claro que, por ejemplo, esta capa de aplicación tiene que ver con estas 3 capas, y estas dos últimas capas, esta capa de, por ejemplo, de network internet, son equivalentes en ambos sistemas, pero esta capa de link de datos y capa física son equivalentes a la capa de red del sistema TCP. Entonces, aunque este tiene 7 capas y este tiene 4 capas, los procesos son equivalentes. Pero el sistema TCP es un sistema inventado en los años por la década de los años 70 y usado por primera vez en una red que se llamó ARPANET. El sistema TCP después de comparar los dos sistemas, que este es un sistema de procesamiento Open System, intercomunicación significa esto. Este sistema fue mucho más usado que este, porque este sistema es más confiable. A pesar de que es más antiguo, este sistema fue usado por el ejército de Estados Unidos, y por ser usado militarmente, tiene un poquitico más de exigencia en el protocolo, aunque es más lento que este sistema OSI. El sistema OSI es un poquito más fácil, es más rápido. Por ejemplo, aquí en las propiedades dice fast, que significa rápido, dice baja carga, o sea que es un sistema liviano, dice que no requiere ACK, o sea no requiere una respuesta de contraenvío, y este sistema, pues, como es tan ligero, no ofrece las prestaciones del sistema TCP. Entonces se puede usar tranquilamente para un fax, por ejemplo, o para un monitor. Pero para enviar correos y cosas un poquito más especializadas se utiliza el sistema TCP/IP. Bueno, vamos a ver la diapositiva número 7, los protocolos de la capa de transporte. El sistema UDP, que es un sistema de unidad de procesamiento de datos, dice que no está orientado a la conexión. Aquí me está comparando estos dos sistemas. El sistema TCP es mucho más confiable, como estaba hablando en la diapositiva anterior. Es un sistema mucho más confiable que este sistema anterior, que el sistema OSI. Bueno, aquí está haciendo unos pequeños ejemplos de cómo se usa este sistema UDP en el protocolo OSI. Aquí dice que cada aplicación es representada con un número de puerto. Vamos a ver más adelante de cuántas clases de puertos hay y cuáles son los puertos más comunes. Aquí dice, por ejemplo, dice una dirección IP con un puerto 80, y dice aquí puertos activos. Entonces aquí hace una pequeña explicación. En este caso, por ejemplo, este protocolo HTTP es un protocolo un poquito más usado que estos otros protocolos.
Este protocolo POP3 se usa mucho en las cámaras de seguridad. Este HTTP, pero con la letra S, que significa seguridad, es el último que se está implementando. Y este es el protocolo que se están usando actualmente en los celulares. Este protocolo, el WhatsApp, usa este tipo de información. Entonces, son distintos tipos de protocolos de transmisión de datos. Bueno, aquí en la diapositiva va a enumerar cada uno de los segmentos en este sistema UDP y en el sistema TCP, y cada uno de esos segmentos tiene estas características: origen y destino, secuencia para la entrega del mismo orden, reconocimiento de segmentos recibidos, control del flujo y administración de saturación. Esta administración de saturación tiene que ver cuando se están perdiendo muchos datos en la transmisión. Entonces viene una respuesta desde el emisor diciendo: no envíe tantos datos porque se están perdiendo. Entonces el flujo disminuye, y vemos, por ejemplo, en internet, que cuando hay mucho flujo, hay mucha gente conectada, se pierde mucha información y el internet se pone lento. Eso es porque en ese momento está actuando el protocolo, está enviando, el internet se pone muy lento, y es porque hay mucho flujo de información. Aquí van a hablar de la confiabilidad del sistema TCP. Este comando ACK quiere decir que es una respuesta. Esto es una respuesta que envía el emisor hacia el transmisor, donde le dice cuántos datos se enviaron, o si los datos llegaron correctos. Eso tiene que ver con el ACK. Aquí me va a mostrar internamente en un paquete de 32 bits, me va a mostrar las características de ese paquete. Me va a decir el número de puerto de origen, número de puerto de destino, número de secuencia. Estas son las características de ese paquete. Más adelante vamos a ver una captura de flujo de datos, y en donde vamos a ver cómo esos datos son capturados. Se pueden capturar con los programas que nos enseñaron, que es el programa Wireshark. Se puede capturar el flujo de datos. Aquí dice clasificación de los números de los puertos. El puerto conocido de 0 a 1023 es el puerto al que estamos acostumbrados a manejar en las transmisiones, que son puertos que son automáticos, es decir, que el mismo sistema nos los está dando automáticamente. Pero estos puertos del 1024 al 49151 son puertos que las empresas compran. Por ejemplo, el 8080, que es muy conocido. Estos son puertos que las empresas compran y nadie más puede usar esos puertos porque son de exclusividad de ellos. Y hay otros tipos de puertos que son como dinámicos. Estos puertos se administran también automáticamente. El único que no se administra automáticamente son los que son registrados, porque esos son de corporaciones. Inclusive Microsoft también tiene su corporación. Para poder visualizar el puerto, entramos con el comando cmd de Windows y le damos esta orden con el /n, y automáticamente nos va a mostrar el número de puerto. Aquí está hablando del puerto 80, el puerto 25, estos puertos manejados directamente por este servidor. Esto es un ejemplo del manejo de puertos. Aquí me está mostrando un cliente 1, un cliente 2, cada uno con un puerto de origen distinto, 51, 152 y 49. Si dos dispositivos están en dos puertos distintos, no hay comunicación. Pero si estos dispositivos usan un servidor, el servidor puede adaptar la información para que, saliendo de un puerto distinto al otro, pueda haber comunicación. Esa es la función del servidor, servir de puente. Aquí me está mostrando la orden CMD para entrar en DOS. Aquí me dice que esa orden muestra protocolo, puerto de origen, puerto de destino y estado de la conexión. Conexión segura HTTP. Esta sería el resultado.
Aquí viene la dirección IP de origen, dirección IP remota y el estado de esa comunicación. Ahí me muestra el estado. Bueno, vamos a la diapositiva número 13. Establecimiento de la sesión TCP. Dice que es en 3 pasos. Entonces ahí me dice que el host A envía un comando SYN, el host B envía el comando ACK, como habíamos dicho que el ACK tiene que ver con la respuesta. Y aquí me pone un pequeño ejemplo de una comunicación entre 2 dispositivos, 2 computadores, y me está diciendo que el computador A se comunica con el computador B a través de esas secuencias, y ahí se va a establecer si hay datos perdidos, si no hay datos perdidos, o si la información está correcta. Si la información está correcta, entonces se procede a enviar el paquete de datos. Cuando se hace una captura con el programa Wireshark, entonces se obtienen resultados como esto. Por ejemplo, aquí me está diciendo el puerto de origen es el 80, source port puerto 80, puerto de destino el puerto 1069, número de secuencia 440, ACK me está dando una respuesta desde el destino, y aquí me está diciendo la cantidad de datos enviados, 20 datos. Quiere decir de que si el receptor recibe 15 datos, se perdieron 5 datos, entonces acá en este comando ACK él le va a informar al emisor que se le perdieron 5 datos, y nuevamente vuelve y se hace el envío de información. Bueno, habíamos dicho que la información no se manda toda de una vez, sino que se manda por segmentos, y cada segmento tiene una utilidad. Entonces aquí me van a mostrar un ejemplo de un tipo de información que se está enviando desde un origen, desde un computador A hacia un computador B, pero la información no sale directamente a través de un router, sino que la información, por ejemplo, sale de acá y va a este router y va a este router. Entonces cada una del paquete de datos va a llegar en distinto orden. Por ejemplo, aquí el segmento 6 llegó de tercero, llegó acá, y el segmento 4 llegó acá. Estos son los datos recibidos, y entonces el mismo computador receptor va a ordenar esos datos en la secuencia de origen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero mire que cuando se enviaron los datos llegaron en desorden, lo que no ocurre con el sistema OSI. Con el sistema OSI los datos no se ordenan, sino que se reciben así en desorden como venga. Bueno, la secuencia número 16 nos va a hablar de ese comando ACK. Dice: con el número de ACK el destino pide el siguiente segmento. Entonces acá él le va a decir cómo recibió la información. Aquí hay un ejemplo de un computador A y un computador B, y dice que comienza con el byte 1, y dice que recibió 10 bytes. Y bueno, aquí está el protocolo de información: origen, destino, secuencia, el ACK. Ahí está, y aquí está la respuesta. Ahí lo explican muy clarito. Bueno, secuencia, ya vimos el ejemplo. Dice que el comportamiento del sistema cuando se pierde un dato. Entonces ese dato perdido se reemplaza por un 1, y nuevamente se repite el proceso. Ahí está el ejemplo. Cuando se pierde un dato. Entonces hay que enviar ese 1 al final. Pero eso lo maneja directamente el sistema. Dice: TCP tiene métodos para manejar la pérdida de segmentos. Ahí están los métodos. Cada segmento o grupo de segmentos debe ser reconocido por ACK. Si no llega el reconocimiento de la recepción ACK, se debe retransmitir, lo que estábamos diciendo ahora. Control de flujo.
Bueno, como habíamos dicho ahorita, el control de flujo quiere decir que si hay demasiada congestión en la red, si hay demasiados datos que se están perdiendo, entonces el ancho de banda se reduce, se envían menos datos. Por eso es que el internet, cuando está muy congestionado, se pone muy lento, porque se envían menos cantidad de datos, y cuando se está transmitiendo, por ejemplo, video, el video se pone lento y la información se pone lenta, y es porque el mismo sistema, para poder sobrevivir, reduce el flujo de datos. Unidad de procesamiento de datos. Aplicaciones que toleran la pérdida de segmentos. Requieren, por ejemplo, cuando se está, no es lo mismo cuando se está mandando un video y se pierde un dato, que cuando se está mandando un cuadro de Excel o cuando se está mandando una contraseña. Si se pierde un dato de la contraseña, no hay respuesta y es crítico. Pero si se está mandando un video y se pierde un dato, el sistema automáticamente lo va a reemplazar con un 0, con un 1, como esté diseñado. Aquí están los diferentes protocolos. El que más conocemos nosotros es el DHCP, que es un sistema que asigna las direcciones automáticamente, y el sistema TFTP, que es para la transmisión de archivos. Entonces ahí está explicadito bien lo de la pérdida de datos y en qué momento es crucial la pérdida de datos. Es crucial cuando se manda información muy importante. Bueno, aquí está mostrando un servidor que estamos uniendo a dos computadores, y esos computadores tienen distintos puertos. Por ejemplo, el emisor tiene puesto puerto 53 y el receptor tiene puerto 1812. Más sin embargo, el servidor se encarga de que la comunicación fluya. Comunicación entre clientes y servidores. Este puertos well known significa puertos bien conocidos, que son los puertos que son del 0 al 1000 y pico. No tengo el dato en este momento. 1000. Los puertos conocidos son los puertos que nosotros siempre manejamos, el puerto 80. Y los puertos dinámicos son puertos que son asignados automáticamente. Aquí está poniendo un ejemplo de cada uno de esos puertos. Entonces, cuando los puertos van de 1024 en adelante, ya se convierten en puertos registrados, como habíamos visto en la filmación anterior. De 1024 en adelante ya son puertos registrados que tienen un dominio y que son de empresas o de corporaciones. Y hasta cierto rango ya esos puertos se convierten en puertos dinámicos. Bueno, aquí finaliza la presentación. Toda esta información fue sacada del capítulo 4 del curso de CCNA de Cisco. Este sería el capítulo 4, y en esta primera parte de ahí se sacó toda esta información, y esto fue editado por Francisco Gómez el 24 de octubre para la clase de Red LAN.